Buenos días a todos. Bueno, esta mañana esta es la segunda, como les prometí, ¿no? Y María me está dando la oportunidad de hacer esto, así que le doy gracias a ella por el privilegio que me da de esta serie. Era una serie de dos. Empezó con la primera plática fue sobre la definición del pecado, ¿se acuerdan? Entonces, ahí hablamos de qué era y qué no es y todo eso. Y se tenía que poner esa base antes de dar esta charla, esta mañana, esta prédica. Porque sin saber la profundidad del pecado en el corazón del hombre, por un sentido, esta prédica esta mañana no tiene el sentido. Tenemos que entender bien el pecado y lo profundo que ha afectado a la humanidad. No solamente en nuestras acciones, pero también en nuestro propio ser humano, nacimiento, el pecado innato con que nacimos todos. Entonces Dios trabaja con el hombre, con los pecados cometidos, también con el pecado con que nacimos. Y quiero entonces darles esta prédica sobre la explicación de la santificación, que trata con el asunto del pecado, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Primera Tesalonicenses 5:23 es el texto para la mañana. Dice ahí, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es clave. Vemos que al iniciar nomás, vemos que esto ya está en la Biblia, que es el Dios que nos santifica. Y entonces, esta es la palabra que queremos definir. Hay un autor que se llama, su apellido es Ruth. Sus letras de su nombre son C.W. Ruth. Entonces de aquí en adelante voy a decir Ruth nomás por no decir todo el nombre. En su pequeño libro, en inglés es Entire Sanctification, a Second Blessing. La santificación entera, una segunda bendición. Habla de la diferencia entre la justificación y la santificación. Y nos muestra que la justificación se trata con pecados cometidos, esas cosas que hacemos, las cosas malas que hacemos. Pero la santificación trata con un problema completamente diferente. O sea, ese ya se enfoca más en el pecado heredado, el pecado innato. Es la crucifixión de nuestro viejo hombre, como dice el apóstol Pablo. Entonces, la mayoría de los cristianos evangélicos no parecen diferir demasiado en el tema de la justificación, que es la gracia salvadora. Cuando venimos a Cristo por primera vez y pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos justifica, ¿ya?, delante de Dios. Esa gracia salvadora, ese es bastante básico. Puedes pasar de una denominación a otra, de una iglesia a otra, y será más o menos la misma respuesta, que Jesús derramó su sangre en la cruz, murió por nosotros para que pudiésemos ser salvos, y al creer en esa obra redentora de Cristo Jesús, somos salvos. Esa es la justificación. Pero el tema que parece que nos divide en el mundo evangélico es la pregunta: ¿puede Dios lidiar con el problema del pecado en mi vida hasta el punto en que mi naturaleza cambie? Ahí está la pregunta clave. ¿Puede Dios cambiar mi naturaleza con que yo nací? Yo tenía un amigo en Tucson, Arizona, viví ahí unos 10 años, ahí nacieron mis 2 hijos. Cuando
estaba ahí en ese pueblo, me encontré con un amigo, su apellido era Hansberger. Y él me contó, estábamos hablando de Dios un día, de teología, y una vez me contó y me dijo que él asistía a una universidad bíblica en Fort Wayne, Indiana, al norte del estado de Indiana, una universidad bíblica. Y dijo que él solía ir al altar en esa universidad, aparentemente tenían su capilla y todo eso, y sus cultos dominicales cada domingo. Y él solía ir al altar cada domingo para pedir perdón por sus pecados. Y más tarde en su vida se convenció que pecamos en dicho, hecho y pensamiento todos los días. Entonces él asistió a una iglesia que enseñaba eso, que pecamos todos los días en dicho, hecho y pensamiento. Entonces dijo, ahora, él iba entonces al altar, bueno, no al altar porque era de domingo, pero a solas, él pedía perdón, yo creo al final del día, ¿no? Después de vivir el día, pido perdón por los pecados cometidos ese día. Y me fui yo de esa conversación pensando, caramba, pero antes él estaba yendo al altar una vez a la semana. Ahora ya está pidiendo perdón todos los días. Eso sí que es progreso, ¿eh? Estamos avanzando ya. Por favor, ¿qué pasa? Entonces llegó a ser el estilo de su vida. Entonces la pregunta es, ¿puede Dios lidiar con el pecado en la vida humana? Y si puede, hay 3 preguntas más. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Y cuándo lo hace? Creo que son preguntas claves que necesitamos mirar. ¿Puede Dios tratar con el pecado? Y esto va también con la primera prédica que les di antes de ir al exterior. ¿Puede Dios tratar con el pecado? Yo creo que puede y yo creo que lo hace. Pero ¿cómo lo hace? Bueno, primero, Él trata con nuestros pecados que hemos cometido, acabo de decir eso. Pero por haber realizado su obra redentora en la cruz, Él nos perdona. ¿Ya? ¿Qué obra más gloriosa cuando Cristo entró al corazón? ¿No es cierto? Cuando uno milagrosamente es perdonado por sus pecados. Cuando Dios perdona tus iniquidades, lava tu culpa y no se acuerda más de tus pecados. Porque la Biblia dice en Salmo 103, cuanto está lejos el oriente del occidente, así ha alejado de nosotros nuestras transgresiones. Dios se olvida de tus pecados que has cometido cuando pides perdón y recibes a Cristo. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ese es bello, esa es una hermosura. No hay problema con el perdón de pecados. Eso es bastante aceptado por todos, como ya hemos dicho. Incluso nuestros amigos evangélicos y católicos creen en el perdón. No problem. ¿Ah? Hay muchos que tienen el síndrome de Hansberger, mi amigo, ¿no? Que pecamos todos los días, pero el concepto de perdón es una parte muy importante de la religión. El problema viene en esa palabra santificación o santificar. Y el problema no es tanto como lo que es. Por lo general estamos bastante de acuerdo con el autor Ruth, que la santificación, dice él, viene de un adjetivo de sanctus, del latín, que quiere decir santo, y también de un verbo de latín, facere, que quiere decir de hacer, y el sufijo sion, de latín, que significa el acto de. Entonces, uno lo uno todo, la santificación significa el acto de hacer santo. ¿Ya? Hasta ahora, todo bien.
Y dudo que obtenga mucha crítica de parte de la mayoría, ni de todo el mundo religioso, sobre este punto. El problema no es tanto por qué Dios quiere hacernos santos. Cualquier estudiante de la Escritura te lo dice. Necesitamos ser santos porque Dios es santo. Entonces, cualquiera que desea vivir con Él, residir con Él en el cielo después de esta vida, debe ser santo también. Pero el abismo se abre en los campos en cuanto a cómo nos hace santos. ¿Y cuándo nos hace santos? Las dos preguntas a menudo están entrelazadas. O preguntado de otra manera, ¿cómo y cuándo santifica Dios a una persona? Bien, Ruth compara 6 teorías de la santificación y permítame que se los transmita brevemente esta mañana. Número 1, la primera teoría, esta es casi como un taller, ¿no? Pero está bien, está bien. La primera teoría sugiere que la gracia salvadora y la gracia santificadora sucede al mismo tiempo. Esa es la primera teoría. Y aunque las Escrituras no dicen que esto no puede suceder, la evidencia en las Escrituras tiende a poner nuestro enfoque en 2 obras separadas, distintas, de Dios con el ser humano. Los discípulos, por ejemplo, definitivamente tuvieron una experiencia de la gracia de Dios después de haber sido seguidores de Cristo por 3 años. Si tú le acercarías a Pedro y dices, ¿sos un cristiano? Pero claro que sí. Es mi maestro. Hasta se atrevió a morir con él y luego lo negó. ¿No? Pero él, si tú le preguntabas a Pedro en su día, era un hombre que de veras amaba a Cristo de todo corazón. Entonces, yo no creo que él iba a decir, no soy cristiano. Bueno, no, él sí se iba a considerar cristiano. Entonces, se nota eso que en los discípulos, ellos mismos tuvieron una experiencia de la gracia de Dios después de haber sido seguidores de Cristo. Lo vemos en Hechos capítulo 2. Vamos a hablar de eso. Los cristianos de Éfeso encontraron una segunda experiencia de gracia después de haber sido salvos. Podríamos hablar de los discípulos, podríamos hablar de Esteban, el primer mártir de la fe, un hombre, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo sucedió eso? Podríamos hablar también de los samaritanos que recibieron una obra de gracia en sus vidas. Cornelio, el centurión, un seguidor del Dios de Israel, pero quería algo más. Y manda unos mensajeros a la casa de Pedro, ¿se acuerdan eso, no? Y hubo una obra de gracia en su corazón de Cornelio, después de ser seguidor del Dios de Israel. Podemos hablar de Pablo, de los Éfesos, de los escritos de Pablo a los tesalonicenses. El hecho es que las Escrituras y la experiencia humana a lo largo de los siglos dirigen nuestra atención a 2 obras de gracia que Dios quiere para cada uno de nosotros. La segunda teoría sostiene que se llega a la santificación por medio del crecimiento. Ahora, es decir que de alguna manera por obras y a través de este proceso de Hansberger, ¿no? Pidiendo perdón todos los días o todas las semanas, finalmente llegamos a ser santos. Ahora, creo que todos nosotros admitiríamos que la gracia preveniente definitivamente estaba obrando en nuestras vidas antes de conocer a Cristo. Esa gracia preveniente, esa gracia que viene antes de la salvación, que me atrae a su persona. Esa es la gracia que previene algo.
antes de mi salvación. Finalmente le pedimos a Jesús entrar en nuestros corazones y fuimos salvados. Luego hubo un crecimiento involucrado después de esa gracia salvadora, pero creo que todos aquí estaríamos de acuerdo que cuando nos salvamos ocurrió en un momento de tiempo. Cuando tú pediste a Cristo en tu corazón, eso no tardó 10 días, no tardó 10 años. Era un momento de tiempo cuando recibiste a Cristo en tu corazón. Es interesante notar que muchos de los que abogan por una experiencia instantánea, o sea, en un momento de tiempo en la gracia salvadora de Cristo, de repente cambian al crecimiento cuando se trata de la gracia santificadora. El problema con esta teoría, según Ruth, es el factor del tiempo, ¿no? Para santificarte, ¿cuánto tiempo tarda en crecer? ¿Cuánto tiempo necesitas? ¿1 año? ¿7 años para hacerte santito? Algunos llevan 40 años y siguen creciendo. Y luego por fin mueren y decimos, por un pelo de gato se hizo santito antes de morirse. Creciendo toda la vida. En algún momento, no sé cuándo, pero por ahí yo creo que estás ya es santo. Entonces vemos que la teoría de solo el crecimiento, no estamos negando el crecimiento, pero si solamente nuestra doctrina es solamente crecimiento, lo que pasa ahí nos deja en un dilema. Nos deja, en lugar de afirmar nuestra fe, entreteje las fibras de duda en nuestra fe. Wesley, el famoso teólogo británico en los 1700, dijo esto: creo que esta perfección o esta santificación, son sinónimos esas palabras cuando lees Wesley. Esta perfección siempre se obra en el alma, dijo él, mediante un simple acto de fe, por consiguiente en un instante. Pero creo, dijo él, una obra gradual, tanto antes como después de ese instante. Qué bonito. Bien. La tercera teoría es que la santificación, o sea, volverse santo, tiene lugar en la muerte. Que es la muerte que te hace santo. Que hasta por fin, cuando uno muere, ya Dios le acepta y vas al cielo y ya eres santo. Es una buena solución, pero definitivamente tiene algunas fallas. Tiene sus problemitas. Ruth dice lo siguiente: si la muerte pudiera librar a un cristiano de algún pecado, ¿por qué no podría librar a un pecador de todo pecado? Wow. Y sabemos que la muerte no libera a los pecadores. ¿Eh? El otro problema es que la muerte es consecuencia del pecado. Es el resultado del pecado de Adán y Eva. La muerte entró al mundo porque una pareja pecó ante Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que la muerte, que fue el resultado del pecado, sea la cura del pecado? No tiene sentido. No solo eso, sino que cuando Judas, no Judas Iscariote el que traicionó a Cristo, sino que el Judas, el otro que escribió la epístola de Judas en la Biblia, él escribe en el primer versículo de su libro, de esa carta, dice lo siguiente: a los llamados santificados. Está hablando a los santificados. Ahora, ¿estaba planeando él mandar esa carta aéreo después de la tumba? No, está hablando a la gente que están vivos, están respirando como tú y yo. No está hablando de los muertos. No fueron santificados por la muerte, sino que aquí y ahora. La cuarta teoría
dice que la santificación tiene lugar después de la muerte en un lugar llamado purgatorio. Y ese es muy popular en muchos círculos. Sin embargo, la Biblia no menciona el purgatorio. Entonces, no existe. Lo dejo ahí eso. La quinta teoría es la de represión o santidad imputada o atribuida. Este es interesante, este es uno grande hoy. Esta teoría sugiere que realmente no podemos deshacernos del pecado con que nacimos, a llegar a ser santos en esta vida, pero Dios, sin embargo, nos acepta porque nos mira a través de su Hijo. Dios el Padre mira al Hijo que murió en la cruz por nosotros. Nos declara santos o santificados porque mira a nuestro representante. ¿Ya? Y aunque realmente no somos santos, está bien, porque Dios mira a Cristo que es santo, y al mirar a Cristo, dice, yo soy santo, aunque sigo en mi miseria, sigo pecando, sigo haciendo tonterías, sigo con mis a saber, pero soy santo porque Dios el Padre se pone anteojos negritos y mira a Cristo nomás, y sigo yo en mi miseria, pero soy santo. Soy santo a través de mi representante y solamente eso. No se ha solucionado la naturaleza pecaminosa en esta teoría. Pero eso está bien, como le digo, porque Dios mira a Jesús y no a ti. Pero tu lucha, el problema con esa teoría es que tu lucha con el pecado todavía existe. Eso es lo que a mí me molesta. Sigo yo en mi miseria, ¿no? Así que, una vez más, esta teoría no lo veo que está respaldada por las Escrituras. Una vez más, la muerte es la cura del pecado en la vida de un hombre. La sexta posición es lo siguiente. Dice Ruth lo siguiente, que la santificación, en esta teoría, es una experiencia subsiguiente a la regeneración. ¿Cómo? Condicionada a la entera consagración por la consagración y la fe. Es el privilegio de cada creyente, dijo él, para ser experimentada y disfrutada. ¿Cuándo? Hoy, aquí, en esta vida, antes de mi muerte. Y este parece ser el enfoque de la enseñanza bíblica. Mi deseo hoy, esta mañana, es inclinarle hacia esta sexta posición. Le voy a ser franco, le voy a ser transparente. El texto dice, y que todo vuestro espíritu, toda vuestra alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No después de la venida del Señor Jesucristo, no después de la muerte, sino que dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, en alguna forma u otra, yo puedo llegar a una santidad que es agradable a Dios en esta vida. Eso es lo que me enseña la Biblia. Entonces yo tengo que hacer algo con eso. Creo que le di la ilustración en unos mensajes atrás. Recuerdo saliendo yo de una tienda allá creo que era en Walmart, allá en los Estados Unidos. Años atrás saliendo yo con mi familia y veo una pareja viejita, anciana, saliendo también. Y claro, la luz de los años ya estaba sobre ellos, ¿no? Y caminando así despacito ellos. Y le vi la polera que tenía el viejito, aquí unas letras grandes.
Lo miré y era bien teológico la cosa, porque decía, still perfect after all these years. Todavía perfecto después de tantos años. Y le dije a la señora, me gusta la polera que está llevando su esposo. Y la viejita me mira y me dice, y todavía es cierto, dice. Enamorada la chica, ¿no? Qué bello, una pareja vieja, ¿no? Y todavía es cierto, dice. Eso es amor, ¿no? Eso es amor. Toda la vida casada con uno. Ucha, eso es amor. Bello. Pero la aplicación es claro. El Señor proporciona un medio de gracia en su obra santificadora que perfecciona nuestro amor para Él. De eso estamos hablando, queridos amigos. Estamos hablando de una perfección de amor. Un amor completo sin rivales. Y bueno, así como puedes estar perfectamente enamorado con tu esposa, con tu esposo. Creo que es la mejor forma de describir esto. No vas a querer salir de esa confianza con ella, a buscar otra o a buscar otro. No vas a querer traicionar esa clase de amor. Estás en ese sentido perfectamente enamorado con tu esposa. Y yo creo que nosotros podemos estar perfectamente enamorados con Dios. Eso es lo que quiere Dios. Es un amor. Cuando yo llegue allá, no me va a decir, hey Jimmy, sos wesleyano, sos calvinista, sos católico, sos evangélico, ¿qué eres Jimmy? No, me va a preguntar, Jimmy, ¿me amas? ¿Me conoces? ¿Me amas? Eso es lo que quiere Dios. Es el amor. Es el amor sin obstáculos. Ese es el mensaje que el mundo necesita desesperadamente escuchar. Un mensaje que me permita reunir suficiente fe para creer que Dios puede hacer una obra en mi corazón que me ayuda a amarle de todo corazón. Wow. Decir que nunca tengo la posibilidad de pecar después de eso, no. Porque si vamos ahí, tenemos problemas con Adán y Eva. Creo que lo dije en la previa plática. Que Adán y Eva fueron creados perfectamente santos. Ni siquiera tenía pecado innato. Pero pecaron. ¿Por qué? El libre albedrío. O sea, tú puedes caminar en esta vida con Dios y puedes enfriarte en tu relación con Dios. Puedes pasar días y te metes en otras cosas y luego las tentaciones vienen. Y si te apartas de este amor que tienes, tarde o temprano algo va a pasar en tu vida. Y puedes caer, aún siendo santificado. Pero lo que hace la santificación es que lo que te establece tu relación con Él. Eso es lo bello de Dios, que puedes llegar a un punto en tu vida que tú lo amas más que cualquier otra cosa. Bueno, es un mensaje que dice, es posible no pecar. Ese es el mensaje. Es posible no pecar. ¿Por qué voy a querer pecar con un amor? ¿No es cierto? ¿Por qué voy a querer traicionar a mi esposa si yo la amo? No tiene sentido. Entonces, pero esa relación matrimonial que tú tienes se tiene que cultivar, ¿no es cierto? No solamente porque escribiste aquí tu nombre en un papel que te dio el juez o tu pastor o lo que sea, que ya esto ya está todo chequeleque y puedes hacer lo que te da la gana. No, Señor. Es una relación, aún en el matrimonio, que se cultiva día tras día. Varones, es bueno darle flores de vez en cuando. Sí. Es bueno amarla y deja que ella lo sepa. ¿Sí? Se cultiva ese amor, se cultiva. Y si no se cultiva, ¿qué pasa?
empiezas a mirar por acá, por allá, y se enfría. Y tú puedes dar la espalda al amor de tu vida. Pero lo que hace el Espíritu Santo, cuando viene Él al corazón, Él habla, Él habla, Él habla. Y Él siempre está hablando. ¿Te has dado cuenta? Dios siempre te está hablando. Haga esto, no haga esto. Haga esto, no haga esto. Y tenemos que darle gracias a Dios por su fidelidad, que nos ama tanto, que de veras nos toca en el espíritu y nos habla. Cuando está la tentación ahí para hacer esto, esto y esto, siempre hay una voz, y no me diga que no. Si uno peca contra el amor de la vida, es porque lo hiciste por burro. Sí, tenemos un Dios que murió por nosotros, por favor. ¿Qué clase de amor es eso? Y Él quiere un amor de nosotros con Él. Ya estoy predicando, olvídate del taller, ¿no? A ver, ¿dónde estoy en mis notas? Ya estoy perdido aquí. Ok. Es un mensaje que puedo tener esta relación con Cristo, con mi Creador, libre de todos los obstáculos, si le permito. Es un mensaje que dice, hay un Dios que quiere limpiarme de mi orgullo, de mi voluntad propia, de amar lo creado en vez del Creador. No solo eso, sino que, como decían los veteranos, Él te da un pedacito de cielo para llegar al cielo. Me gusta eso. Es un mensaje que la raza humana necesita. Bolivia necesita escuchar esta limpieza que provee Dios. Los Estados Unidos lo necesitan. Mamma mía, ya le cuento, es increíble cómo hemos perdido el ancla nosotros. Hemos perdido nuestro norte en los Estados Unidos. Moralmente somos un país pagano. Es triste lo que está pasando en mi país. La copa está vacía, el reloj está tocando a la medianoche. Y nuestros países desesperadamente necesitan un toque de Dios. Si Dios no nos toca, no tenemos esperanza. No tenemos esperanza si no nos pone de rodillas. Y así es, con este encuentro personal con el Todopoderoso, necesitamos el toque de Dios. Solo Él puede santificar. Solo Él puede limpiar el pecado innato con que yo nací. Es una obra sagrada. Pero tenemos que tener los corazones en una posición listo para recibir lo que el Espíritu de Dios quiere hacer. Entonces la santificación y la perfección cristiana son sinónimos. Para Wesley eran sinónimos, eran palabras iguales. La santificación trata con el pecado innato, una limpieza. Bringle, otro autor, Samuel Bringle, señala en su libro Cuando venga el Espíritu Santo que hay 4 tipos de maestros sobre el tema de la limpieza. Dice lo siguiente: los que hablan de un corazón limpio, pero poco de la plenitud del Espíritu. Los que hablan mucho del bautismo y la llenura del Espíritu, pero dicen poco o nada sobre la limpieza del pecado innato y la destrucción de la mente carnal. 3, aquellos que dicen mucho de ambos, pero los separan en dos distintas experiencias, a menudo muy separados en el tiempo. Otra vez la idea de crecer y crecer y crecer. Los que enseñan, 4, que la verdad está en la unión de los dos, es el bautismo que limpia. Y lo que estaba hablando él es el bautismo del Espíritu Santo, que limpia el pecado innato en mi ser. Ezequiel 36, 25 y 27, ¿lo tienes ahí? No sé si... ¿No lo tienes? Ok.
Bueno, lo leo aquí, espérese un ratito. ¿Ya está? Ya, 36, 25 y 27. Ya. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cuál dice el otro? El 27. Vamos al 20, sí, 26. Leamos el 26. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Sigamos. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este es el Antiguo Testamento. Qué bello. Hechos capítulo 15, 7 al 9. Y después de mucha discusión, esto se trata de Pedro, que habían recibido el evangelio los gentiles, y Pedro está hablando a los judíos aquí en un concilio, y están discutiendo si los gentiles cristianos necesitaban ser circuncidados, como la práctica de los judíos. Y era una discusión fuerte, porque estamos hablando en una sala de judíos y ellos todos circuncidados, estos cristianos gentiles también necesitan ser circuncidados como nosotros, decían, ¿no? Y Pedro se levanta y dice, no señores, no señores. Y había una discusión. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Sigamos. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin ser circuncidado. ¿Ah? Estaba hablando aquí de Cornelio, el centurión que recibió el Espíritu Santo. Eso está pensando él. Y a ver el verso, y ninguna diferencia hizo entre nosotros judíos y ellos gentiles, purificando por la fe sus corazones. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos purifica el alma del pecado innato con que yo nací. Cristo, por su muerte en la cruz, me perdona mis pecados que yo cometo o he cometido, las acciones, pero el Espíritu tiene una obra específica de moverse dentro del corazón y decir, hey Jimmy, tú naciste torcido, yo quiero enderezarte. Y eso es lo que hace el Espíritu. El problema es que en muchos círculos ponemos tanta énfasis en los márgenes de lo que hace el Espíritu, esto y esto y esto, y nos olvidamos que su principal obra es limpiar mi corazón de mí mismo. ¿Sí? Uno puede pensar en los muchos beneficios del Espíritu. Es el consolador, Él es el ayudador. Pero la Escritura dice en Juan 14, 26, que es el Espíritu Santo que trae la memoria, las palabras de Cristo. En Juan 16, 7 al 8, es el Espíritu Santo quien convence al mundo del pecado. En Juan 16, 13, Él nos guía, dice la Biblia, en toda verdad. Todos estos son maravillosos y nunca querría yo vivir sin ellos. Pero no es seguro que el propósito principal que se le da al Espíritu Santo a una persona es para encargarse de su pecado. Lo que nos separa de nuestro Creador. No creo que Dios quiere que ignoramos el tercer miembro de la Trinidad. Y su trabajo, la obra que Él hace en nuestros corazones. ¿Quiere Él acaso que seamos apáticos? ¿Esa es la palabra? ¿Apáticos sobre esto? Recuerdo el chiste de un compañero le pregunta al otro y le dice, ¿conoces la diferencia entre la ignorancia y la apatía? Y su amigo le responde, le dice, no sé y no me importa.
¿Esa es la actitud que el Señor quiere en nosotros? No creo. No, lo dudo seriamente. Sin embargo, podemos decir que hay un número incontable de personas que no tienen ni idea de lo que el Espíritu Santo desea hacer en sus corazones. Lo que desea hacer en el cristiano, seguidor de Cristo. Primera Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es interesante que este versículo pone estas dos palabras en el mismo verso. Ser santificado sexualmente. ¡Wow! Es interesante. Colosenses 3:5-17 sugiere que nuestra parte en esto es consagrarnos, darle el todo lo que soy y lo que quiero hacer. Y permito que su voluntad sea mi voluntad. Que mi voluntad propia se muera y deje que la voluntad de Dios sea primordial en mi vida. Y luego, Hebreos, bueno, y la cosa es que, como le digo, en esto no crecemos en esto. Hay crecimiento antes y hay crecimientos después. Pero en algún momento tiene que haber una muerte. Crucificado estoy con Cristo, dice Pablo. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que crucificas, lo matas. Está muriendo en la cruz, toma horas, a veces días. Pero llega el momento, en esa época romana, habían crucificados por todos los caminos. ¡Ay, era horrible! Mataban gente por todos lados los romanos. Y tardaba días a veces, hasta que por fin el hombre muere. De eso estoy hablando, del instante, de ese momento en el tiempo de la vida, donde uno recibe el Espíritu y uno muere a sí mismo. No se crece en esta experiencia. Crecimiento antes, pero la experiencia misma. Yo tengo, en un momento de tiempo, ceder el paso. Ok, muy bien. Bueno, hay un descanso, hay un reposo, dice la Biblia. Hay un tremendo reposo cuando uno se convierte en ser cristiano. Pero hay un reposo también para el creyente. Hebreos 4:9. Queda pues un reposo ¿para quién? Para el pueblo de Dios. Está hablando a cristianos. Para el pueblo de Dios. Un reposo. ¿Es esto para el más santito? No. ¿Es esto para el que se lustra mejor los zapatos? No. Esto es para todos. ¿Es para el tipo rígido que tiene una, así, bien legalista, una camisa de fuerza toda su vida? No. ¿Significa esto que voy a ser un robot y vivir una vida que odio? No, al contrario. Esto es para nosotros. Ya. Es el privilegio más grande que tenemos como cristianos en esta vida. Es un gran sí, mayúscula. Cuando dices ese gran sí a Dios, los demás síes en la vida que vienen en el futuro son mucho más fácil porque dijiste el gran sí acá. ¿Me explico? Ya. Tenemos que llegar a ese gran sí en la vida. Se nutre y se mantiene, no se olviden, a medida que uno cultiva esa relación, como el ejemplo del matrimonio. ¿Cómo lo hace Dios? Por la cruz. Es la cruz que abre la puerta al Espíritu de Dios para hacer lo que hizo
con los discípulos. Le otorga a Dios el derecho de hacer una obra en nosotros, la cruz. Es la cruz que abre la puerta para ese movimiento del Espíritu de Dios, para quitar el pecado con que yo nací. Ese autocentrismo está en el ser humano, no lo podemos negar. Esa soberbia que necesita morir. Que yo soy Mr. Lindo porque yo soy Mr. Lindo. ¿Eh? Sí, es una soberbia. Cada persona nace con esa desgracia. Soy Mr. Macho. Ya. Se ve todos los días en Bolivia, todos los días en Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Chile, Colombia, por todos lados. Los Yankees. We're Americans. ¿Y qué? A veces da ganas de decirle, anda, come yuca. Hemos nacido, perdón que lo diga, pero hemos nacido torcido. En serio. Y eso torcido es lo que el Espíritu de Dios quiere sacar, quiere crucificar eso torcido en nuestras vidas. Bueno. ¿Por qué lo quiere hacer? Porque Él es santo y quiere una relación personal contigo y conmigo. Eso es lo maravilloso de Dios, que Él quiere una relación, lo está haciendo para nuestro bien. ¿Y cuántas veces le peleamos? Como si fuera nuestro enemigo. Hey, Él sabe mucho más que tú. Y Él conoce cada célula de tu cuerpo. Él te conoce desde los talones de los pies hasta el pelo de tu cabeza. Tú te conoces, tu creador. ¿Tú crees que te va a mentir y te va a decir, hey, yo quiero que tengas esto en tu vida, pero no lo puedes hacer, I'm sorry? No, Dios no es así. Él nunca provee algo, nunca promete algo sin que Él también provee la manera de cómo llegar ahí. No, no estás pidiendo algo que es imposible, una imposibilidad, no. Él está dando un regalo en un plato servido de banquete y quiere que lo recibamos. Ok, la mejor ilustración, y se lo di la vez pasada, es Pedro. Tengo 5 minutos, así que no se me vayan. Pedro, ¿se acuerda? Pedro era un racista. Yep. Pedro era un racista. Pedro era judío. Pedro, seguidor de Cristo. Pedro recibió el Espíritu Santo. Pedro fue limpiado por el Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos capítulo 2. Pero ¿qué pasó con Pedro? Él tuvo una visión un día que unas lienzas que estaban bajando del cielo lleno de animales impuros, sucias, que los judíos nunca comen. ¿Qué habrán ahí? Suchas, no sé qué habrán ahí. Bueno, no creo suchas, pero habían animales que no comían los judíos. Y él está así medio despertándose y Dios le dice, coma, mate y coma. Señor, ¿cómo vas a pedir que yo coma esto? Yo soy judío, yo nunca como estas cosas. Mate y coma, Pedro. Y unos minutos después, ahí están los mensajeros de Cornelio, gentil. No eran judíos. Se baja Pedro, abre la puerta, ahí están los mensajeros de Cornelio, el centurión romano, pidiendo que él vaya a su casa para hablarle más de las cosas de Dios. Oh, ok, ahora entiendo, Señor. Estos gentiles sucios, no digas sucio lo que yo he dicho puro. Así que él se va y les explica a Cornelio y su casa de la obra del Espíritu Santo en su vida y en la vida de los creyentes. Y Cornelio, con un corazón tierno, yo quiero eso, dijo, yo quiero eso. Y recibe él el Espíritu Santo. Porque Pedro se dio el paso. Había otra ocasión cuando Pedro, el racista, ahí está el crecimiento. Pedro era racista. Estaba en un banquete, no, era una cafetería,
con gentiles y judíos. Antes que llegasen el concilio de los judíos de Jerusalén, él estaba con Pablo, con los gentiles. Se sentaba a la mesa a comer con los gentiles. Todo feliz, todo tranquilo. Llegaron su gente, los judíos, a la cafetería al siguiente día. ¿Y qué pasa? Pedro se levanta y se va acá, al otro lado de la cafetería, y se sienta con los judíos. Y le da la espalda a los gentiles. Y Pedro lo mira eso. Pablo, perdón. Y Pablo le dice, hey Pedro, ¿qué estás haciendo? Lo voy a decir de mi manera, ¿ya? Al día anterior estás sentado con nosotros y ahora te estás sentando con los judíos. ¿Qué te pasa, Pedro? Eso no está bueno. Y le reprendió en público, dice la Biblia. En público le reprendió. Ahora, lo interesante es esto, que Pedro no dice nada la Biblia de que Pedro se levantó de su silla y dijo, hey Pablo, ¿quién te crees? Yo soy la roca, yo soy el pilar de la iglesia, tú me hablas así en público. No, no dice nada de eso. Solamente se da a entender que Pedro lo recibió en la mejilla. Y yo creo que esa noche Pedro se fue a su casa y se arrodilló en su cama y le dijo, Señor, Pablo está correcto. Yo soy racista, soy hipócrita en esto, Señor. Perdóname. Necesitamos tener una buena teología de perdón. Si uno comete pecado, hay que pedir perdón. Pero ve cómo Dios obró en la vida de Pedro. Un hombre santificado, lleno del Espíritu Santo, sensible a la voz del Espíritu cuando la luz se le alumbró. Esa es la marca de una persona llena del Espíritu Santo. Es sensible a la voz de Dios cuando te dice, hey, María, Marta, Ruth, Pedro, Juan, tienes que cambiar en esto. Y Dios te muestra y dice, Señor, I'm sorry. Sigo adelante en tus pasos. Esa es la belleza del Espíritu Santo, de lo que quiere hacer. Ese hermoso himno, y con esto termino. Salvador mío, como tú eres, es el título. La cuarta estrofa es lo que me captó la atención. Dice, hoy purifica toda mi alma con fuego santo de tu altar, que desarraigue todo lo malo para que tú la puedas usar. La imagen de Cristo quiere ser sellado en nuestros corazones.